¿Qué va a pasar con el mercado? ¿Va a seguir bajando? ¿Va a frenar? ¿Va a ser un throwback? Bueno, esa es la respuesta que vamos a responder en el video del día de hoy. Y obviamente te vamos a estar contando todas las oportunidades de inversión en CDRs desde el punto de vista de análisis técnico que existen a día de hoy. No te lo pierdas. Arrancamos entonces para tener una mirada general del mercado, qué es lo que pudiera pasar en el S&P 500, por ejemplo. Bueno, lo que vamos a ver es que estábamos en un canal bajista desde principios del año pasado y a partir de ahí obviamente empezó a diseñar una figura chartista de reversión que se llama hombro cabeza hombro, en este caso invertido, ¿no? Entonces, si nosotros veníamos en una tendencia bajista desde 2022, después de que se rompa la neckline que se marca desde la clavícula izquierda, vendría a ser, este es el hombro izquierdo, acá sería la clavícula, la cabeza, la clavícula derecha y el hombro derecho, ¿no? Se marca una línea desde la clavícula izquierda hasta la clavícula derecha y eso nos da la neckline, ¿no? Y a partir de ahí la proyectamos hacia la derecha y fíjate que obviamente coincide con el techo del canal bajista, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el precio? Bueno, el precio superó el canal bajista, superó esa neckline y hizo un throwback, ¿no? Lo que a mí me parece que es un throwback, que tiene que ver con superar una línea de resistencia, superar una, en este caso la clavícula, la neckline, digamos, y ir a buscar unos precios más arriba y después ir a testear de nuevo esa zona. Fíjate que tiene que ver también con esa zona que rompió anteriormente. Fíjense que toda resistencia se transforma en soporte y todo soporte se transforma en resistencia. Entonces esta que era una línea de resistencia ahora se transforma en una línea de soporte. Y fíjate que a partir de la vela del día de ayer, lunes, empezó a diseñar un camino alcista. Si bien es una vela roja, terminó mucho más arriba que el día viernes, ¿no? Y eso nos da una confianza extra como para poder pensar de que se fuera a respetar este canal alcista que habíamos marcado acá en celeste, que inicia en octubre, se convalida en diciembre y sigue su camino y ahora estaría también testeándolo en febrero. Así que es bastante interesante ver cómo podría el mercado tener un rally alcista, por lo menos entiendo yo, hasta los máximos anteriores, que tiene que ver con los $418, que es lo que marcó el 2 de febrero, ¿no? Así que muy interesante eso por el S&P 500. Vamos a ver cómo están los indicadores que todavía no te dan compra, porque fíjate que el Concord, si bien ya llegó a un punto que estaba bastante bajo, cerca de los 22 puntos, está tratando de retomar su camino alcista, pero todavía la media móvil del indicador no te da compra, es decir, no se pone por debajo de lo que tiene que ver con el indicador. Fíjate la línea blanca, ¿no? Así que por ahora no te da compra eso, pero sí, fíjate que las manos grandes del mercado están vendiendo papeles, pero cada vez menos, ¿eh? Así que eso podría ser una señal también. Por el lado del MACD ya hay mejores noticias porque dejamos de tener histogramas negativos crecientes, ¿no? En la jornada del día de ayer tuvimos un histograma negativo decreciente, lo cual eso convalida nuestra teoría de que podríamos empezar a buscar precios un poquito más arriba. Igualmente es pronto como para sacar ese diagnóstico del mercado, pero eso es lo que creo que pudiera llegar a suceder. Por el lado del RSI, fíjate que estamos todavía sin darte compra, cerca de los 43 puntos y obviamente lejos de la media móvil del indicador, que estaba bastante arriba, ¿no? En el caso de poder superar la media móvil del indicador y los 50 puntos que estarían ahí muy cerquita, bueno, la verdad que se pone bastante, pero bastante más alcista, ¿no? Y así está el mercado en general, digamos, con perspectivas alcistas, pero que todavía te dicen, bueno, esperemos una confirmación, ¿no es cierto? Vamos a evaluar todas las circunstancias y a partir de ahí empezar a dilucidar qué es lo que pudiera llegar a pasar en el futuro cercano. Vamos a arrancar entonces con el primer CDR que le traigo, que es Microsoft, que fíjate que está haciendo lo mismo que el S&P 500. Obviamente no tenemos la figura del hombro cabeza a hombro, pero sí tenemos un throwback, ¿no? Que tiene que ver con esta línea de resistencia que marcó el 16 de agosto del año pasado, convalidó el 14 de diciembre aproximadamente y a partir del 1 de febrero la superó. La superó al alza y después la fue a testear. Fíjate, el día viernes hizo un mínimo acá cerca del 0,5
del retroceso de Fibonacci, que tiene que ver con este movimiento alcista, que es el que superó la resistencia anterior y fue a buscar esa zona, ¿no? Y fíjate que tiene que ver también con la línea media del canal alcista que empezamos a dibujar cerca de noviembre y diciembre del año pasado. Fíjate que acá tenemos un canal alcista que fue respetado y la línea media de ese canal alcista puede llegar a ser respetada en esta ocasión, ¿no? Por el lado de las medias móviles, fíjate que todavía no está por encima de la EMA de 21, pero el día de ayer terminó por debajo de la EMA de 50, ¿no? Quizás hay que esperarla un poco, pero es para ir mirándola, ¿no? Es para ir diciendo, bueno, puede llegar a estar interesante invertir en los CDRs de Microsoft, ¿no? Así que eso como para que lo tengan en cuenta. Por el lado de los indicadores, fíjate que todavía no te da compra, ¿no? Como el resto del mercado, como el S&P 500, todavía no te da compra. Manos grandes del mercado vendiendo papeles de Microsoft porque veníamos en una tendencia bajista. Pero fíjate que ya empezó a aflojar un poquito, ¿no? Ya la media móvil del indicador se está acercando mucho más a los histogramas del Concord, así que bastante interesante seguirla de cerca. Por el lado del MACD no está dándote compra todavía, te dio venta el 17 de febrero con histogramas negativos crecientes, pero fíjate que ya estamos en una zona donde pudiera empezar a tener histogramas negativos decrecientes y empezar una tendencia alcista de corto plazo. Vamos a ver eso también. Y por el RSI, fíjate que te dio venta también el 15 de febrero, más o menos como en casi todo el mercado. Perdió la media móvil del indicador y perdió los 50 puntos. Y ahora se está manteniendo por esa zona. Fíjate que le podríamos hacer un análisis técnico al indicador y esta podría ser una zona de soporte, ¿no? Fíjate que acá el indicador RSI revirtió su tendencia que venía bajista y continuó al alza, ¿no? Así que fíjate que este puede llegar a ser un soporte en el RSI como para llegar a respetarlo. Así que eso es lo que tenemos para decir de Microsoft. Vamos a seguir viendo la que sigue. Y fíjate, eBay te traigo, ¿no? Porque veníamos obviamente de todo el año pasado y más, desde el 2021 también, en un canal bajista muy respetado, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a romper el canal bajista. Se empezó a crear esta línea de resistencia dinámica desde el 2022. Y fíjate que efectivamente el 11 de enero la pudimos superar. No solo eso, sino que también hicimos un throwback, ¿no? Muy importante ver cómo el throwback se está consolidando en la mayoría del mercado. Hay un rebote al alza, ¿no? Fíjate cómo fue a testear esa zona con una vela doji después del balance, ¿no? Fíjate acá la vela doji clara, ¿no? Con un cuerpo muy chiquito de la vela, pero sí una cola muy pero muy larga. Y fíjate que a partir de ahí empezaron dos velas bastante interesantes verdes, ¿no? Después del balance. Así que muy pero muy interesante si se llegara a subir a la EMA de 21, que pudiera estar muy cerquita también de la EMA de 200 y la de 50, podría llegar a ser un trade pero muy 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 interesante en lo que tiene que ver con eBay, ¿no? Y fíjate que también estamos respetando este canal alcista y ya estábamos en una zona bastante abajo del canal alcista, ¿no? Estábamos cerquita del piso del canal. Vamos a ver los indicadores, que fíjate que el Concord estuvo muy pero muy abajo. El viernes 24 de febrero estuvo en el subsuelo, digamos, menos del 0 estaba el Concord. Así que cuando suele estar en esa posición el Concord, suele rebotar el precio y suele ir a buscar precios un poquito más arriba, ¿no? Así que fíjate que revertió la tendencia de manos grandes del mercado que estaban vendiendo papeles, y el día de ayer, el lunes 27 de febrero, empezaron a comprar, Así que muy atentos con eso, porque pudiera llegar a tener algo que ver con lo que les estoy comentando del throwback que se está respetando en la mayoría de los activos del mercado. Por el lado del MACD, fíjate, histogramas negativos crecientes, y el día de ayer, el lunes, el primero decreciente, bastante interesante también. Las medias móviles del indicador obviamente todavía no se cruzan porque es temprano para decirlo, pero si se subiera a la EMA de 21 creo que sería un trade bastante interesante. Por el lado del RSI, fíjate que tampoco, ¿no? Obviamente estamos en los 41 puntos, pero esto quiere decir que el mercado pudiera llegar a tener un rebote al alza, así que mucho cuidado con eso también, porque podríamos empezar a tener precios un poquito más arriba, bastante interesante.
Por el lado de United Airlines Holdings, ¿no? United Airlines, digamos, tiene que ver con una empresa que es una aerolínea que obviamente estaba en una, fíjate, ¿no? En una resistencia dinámica del 2019 que fue quebrada al alza muy fuertemente. Fíjate acá el 10 de enero como lo quebró al alza muy fuertemente y dibujó este mástil que después se transformó en una... en un triángulo que pudiéramos denominar como un banderín, ¿no? Fíjate que esto pareciera un banderín, y cuando tenemos una figura de banderín lo que suele suceder, las probabilidades que nos dice el análisis técnico, es que va a continuar la tendencia anterior. ¿Y cuál era la tendencia anterior? Este mástil que tenemos acá. Por eso lo pudiéramos proyectar, que es lo que ya yo hice, y fíjate que si saco el automático nos lleva hasta precios muy pero muy interesantes, cerca de los $70, ¿no? Y actualmente cotiza en $50. Así que ahí un incremento de $20, cerca del 44,67% en dólares. Una locura, espectacularmente, ¿no? Y fíjate que sigue por encima de la EMA 21, bastante bien. Lo que no me gusta es esta vela doji acá cerca del techo del canal. Esto pudiera indicar que el mercado todavía no está seguro de romper la figura, ¿no? Lo que tiene que ver con el banderín, así que pudiera haber otro swing bajista hasta el piso de la figura y a partir de ahí empezar a buscar precios un poquito más arriba. Siempre ojo si es que se invalida la figura del banderín y rompe a la baja. Obviamente no suele pasar, pero estamos hablando de probabilidades. Por el lado de los indicadores, fíjate, te dio compra, el 23 de febrero te dio compra y a partir de ahí no afloja, con manos grandes del mercado que están llevando papeles actualmente. Se ponen bastante interesantes United Airlines, ¿no? Y fíjate el MACD que estaba en una tendencia bajista con histogramas negativos crecientes, y a partir de estos histogramas empezamos a tener histogramas negativos decrecientes, ¿no? Nos estamos acercando al nivel de cero. El MACD nos está anticipando que pudiera haber una reversión de la tendencia, ¿no? Así que muy atentos con eso también. Y el RSI nos indica que ya nos subimos a la media móvil del indicador. Estamos obviamente por encima de los 50 puntos, cerca de los 57 aproximadamente, y también tuvimos un throwback. Fíjate, superó la resistencia de la media móvil, la fue a buscar y la utilizó de soporte, y a partir de ahí empezó a subir, ¿no? Así que muy pero muy interesante United Airlines también. Vamos a ver Apple, la favorita del mercado, fíjate, teníamos una tendencia bajista con esta resistencia dinámica de agosto de 2022 que venía siendo respetada en varias oportunidades. Después de ahí dibujó un mástil, igual que United Airlines, ¿no? Fíjate todo este mástil que tenemos armado en Apple, y a partir de ahí no dibujó un banderín, sino una bandera. Fíjate cómo esto podría llegar a ser una bandera con estos dos respetos en esta zona. Primero el 3 de febrero y después el 16 de febrero. Y después por el lado bajista tenemos el 24 de febrero acá, que nos está sirviendo de apoyo de la bandera. ¿Y esto pudiera romper dentro de poco? Bueno, la verdad que eso no se sabe, pero lo que sí podemos hacer es extender este mástil y ver hasta dónde pudiera llegar, ¿no? Fíjate que si yo saco acá el automático, me lo tira a precios muy pero muy interesantes, más o menos bastante cerca de lo que fue el máximo histórico de los $182, ¿no? Así que muy pero muy interesante se puso Apple, si es que finalmente termina rompiendo la bandera al alza, ¿no? Obviamente las banderas y los banderines son una figura chartista de continuación de la tendencia, ¿no? Y esto quiere decir que si nosotros teníamos este mástil, podemos proyectarlo al alza. Otra cosa para remarcar también es que de toda esta baja, ¿no? podemos marcar retrocesos de Fibonacci, y fíjate que el 0.618 es la zona a vencer, ¿no? También está frenado el precio actualmente en los 0.5, así que si pudiéramos superar esa zona iríamos a buscar por lo menos el 0.786 de Fibonacci. Vamos a pasar entonces con la siguiente. Perdón, me olvidé mostrarles los indicadores, ¿no? Para ver cómo estaban los indicadores de Apple. Fíjate, acá el 24 de febrero fue el punto más bajo, y a partir de ahí empezó a recuperar un poquito el Concord, que todavía no te da compra porque la media móvil del indicador obviamente está por encima de los histogramas del Concord, ¿no?
¿no? Manos grandes del mercado vendiendo papeles, todavía no te da compra, todavía no resuelve esa figura de bandera. Por el lado del MACD lo mismo, ¿no? La misma historia. Fíjate que tenemos histogramas negativos crecientes y obviamente las medias móviles del indicador no están como para cruzarse todavía, pero si resolviera al alza esa bandera que está formando Apple, pudiera llegar a ser bastante interesante ir a buscar precios mucho más arriba. Y al RSI obviamente todavía le falta, ¿no? Pudiera seguir bajando un poquito más, pudiera seguir descomprimiendo este indicador, que por ahora está lejos de la media móvil del indicador, ¿no? Cerca de los 60 puntos la media móvil, y acá estamos cerca de los 50. Así que todavía le falta, ¿no? Está como en el horno Apple, como para empezar a salir y disfrutar después. Vamos a pasar entonces ahora a Walmart, que me parece que está mucho más interesante que el resto que les vengo mostrando, porque fíjate que primero está dentro de un canal alcista de largo plazo, ¿no? Fíjate que viene desde mucho más atrás, cerca del 15 de noviembre empezó este canal alcista, que se viene respetando en varias oportunidades, y adentro de ese canal alcista podemos marcar también otro canal alcista más de corto plazo, que tiene que ver con lo que pasó el 17 de junio del año pasado, y también los respetos por el lado alcista de este canal en el 17 de agosto y también el 28 de agosto, ¿no? Dentro de este canal. Y vemos que el precio obviamente está respetando este canal, y fíjate cómo también está respetando la M de 200, ¿no? Así que tenemos doble confirmación de soporte en lo que tiene que ver con esta zona, ¿no? La zona de los 140, 141 dólares. Y está ahí el precio, así que pudiera llegar a ser interesante que fuera a respetar esos valores y iría a buscar el máximo anterior cerca de los 147, 148 dólares. Pero ¿qué podemos hacer también? Podemos proyectar la extensión de Fibonacci, que tiene que ver con este movimiento alcista que empezó el 13 de octubre del año pasado y terminó cerca del 25 de noviembre, y a partir de ahí también la baja que tuvimos desde noviembre hasta enero, ¿no? Ahora el precio se mantiene lateral, pero podemos proyectar esos dos movimientos, uno alcista y otro bajista, y podemos entender que el 61.8, que coincide obviamente con el máximo anterior que marcó en los 154 dólares, pudiera ser un objetivo bastante interesante, ¿eh? Y nada descabellado, que significaría, fíjense, si nosotros empezamos a marcar una línea acá, podría ser cerca del 9% al alza, en dólares. Bastante interesante eso también. Fíjate que por el lado del Concord, acá hay una red flag, digamos. Acá hay manos grandes del mercado que están vendiendo papeles. Vamos a ver si eso continúa o no. Todavía no te da compra. Fíjate que todavía todas las que te he mostrado hasta ahora no te dieron compra. Pero sí está interesante como para ir viéndolas, ¿no? Ir siguiéndolas de cerca para ver qué es lo que pudiera suceder en el futuro cercano y estar atentos para poder entrar al rally alcista, que me parece que viene pronto, ¿eh? Obviamente el Concord no te da compra, y manos grandes del mercado que están vendiendo papeles. Ojo con eso también. Acá lo que tenemos es un MACD totalmente planchado, ¿no? Fíjate que tiene que ver con que el precio se mantiene lateral en esta zona, así que el MACD ahí no nos ayuda mucho. Pero sí lo que tenemos es el RSI, que obviamente viene planchado, pero en una tendencia alcista, ¿no? Así que fíjate que eso nos puede llegar a indicar que la tendencia de fondo de este movimiento es alcista, ¿no? Porque tenemos un RSI que, si nosotros marcamos, por ejemplo, un canal, ¿no? Más o menos por esta zona, pudiéramos entender que es un canal alcista, ¿no? Así que muy interesante eso también, ¿no? Y fíjate que el precio no está alcista, ¿no? Entonces ahí tenemos una divergencia que se pudiera aprovechar. Por el lado de la próxima, que es PIG, fíjate que todavía tampoco te da compra, pero me gusta un poquito más que las anteriores, porque está haciendo soporte en este soporte dinámico del año pasado. Fíjate acá el 17 de febrero como lo respetó muy fuertemente, en una vela bastante interesante, y la duda que tengo es que si se llega a subir a la EMA de 21, a partir de ahí es que pudiéramos empezar a tener un rally alcista más interesante, y yo lo puedo proyectar hasta el 9,76%, ¿no? Que tiene que ver con el máximo anterior. Fíjate este triple techo que tenemos acá, una figura chartista también, que nos indicaba que la tendencia alcista anterior terminaba y comenzaba una nueva tendencia bajista de corto plazo.
que, como puedo llegar a entender, ya terminó, y a partir de ahí pudiéramos marcar también una extensión de Fibonacci que tiene que ver con este swing alcista, esta corrección bajista y también la posible extensión que tiene que ver con el 61.8 cerca de los $155. Así que muy atentos, porque si se llegara a subir a la EMA de 21 se pone alcista y se pone bastante interesante entrar en estos papeles de PIG, porque fíjate que el Concord ya te dio compra el 17 de febrero y todavía no afloja. Si bien las últimas 2 jornadas las manos grandes del mercado están vendiendo papeles, la verdad que pudiéramos entender que el Concord ya te dio compra y estaría empezando un nuevo rally alcista. Por el lado del MACD lo mismo, fíjate que te dio compra cerca del 16-17 de febrero y a partir de ahí histogramas positivos crecientes, que los últimos 2 están siendo decrecientes, pero si se llega a subir a la EMA 21, que es nuestra confirmación, se volverían a poner histogramas positivos crecientes, ¿no? Así que muy atentos con eso también. Y por el lado del RSI, fíjate que venimos bastante bien, por encima de la media móvil del indicador. Si llegara a superar la línea de los 50 puntos, estaríamos mucho mejor y te diera compra, ¿no? Así que muy interesante seguir a PIG. Y vamos con la última que vamos a analizar el día de hoy, que es el XLE. Y esto tiene que ver con todos los CDRs que tienen que ver con el sector de la energía, digamos, ¿no? Estas son las mejores empresas del sector energético de Estados Unidos, ¿no? Es un ETF que obviamente se puede operar y tiene CDRs. Y fíjate que lo que venía haciendo yo para analizarlo técnicamente es marcar este canal alcista que tiene que ver con un soporte y una resistencia que venían desde 2020, ¿no? Después del Corona Crash. Y fíjate que se respetó en varias oportunidades y a partir del 27 de septiembre del año pasado se respetó este canal alcista en su soporte, digamos, ¿no? Y llegó hasta este soporte o resistencia estática, en este caso resistencia, cerca de los $93. Y ahí frenó, ¿no? Y fíjate que se mantiene como en esa zona, ¿no? Y esto pudiera llegar a ser también una bandera, porque fíjate este mástil que ya vimos en Apple, por ejemplo, que lo pudiéramos proyectar cuando resuelva al alza. Y es un 37,94% en dólares. Una locura, ¿no? Pero también lo que pudiéramos hacer es proyectar lo que tiene que ver con la extensión de Fibonacci de este rally alcista, corrección bajista, que obviamente se mantuvo lateral en estos últimos tiempos, pero también es parte de la corrección bajista, digamos, y pudiéramos llegar, voy a sacar el automático, hasta el 61.8, cerca de los $98, ¿no? Así que se pone bastante interesante. Para mí va a depender mucho de si logra romper esta resistencia estática, que fíjate que el 26 de enero también la fue a buscar, no la pudo romper al alza, así que si la puede romper al alza sería interesante ver cómo pudiera alcanzar en primer objetivo el 61.8, el segundo el 100% de la extensión de Fibonacci, y ya como una locura llegaríamos hasta los 114, que tiene que ver con los 37, el 37% en dólares, que tiene que ver con este mástil que tenemos acá, producto de la bandera, ¿no? Así que eso es lo que tengo para mostrarles el día de hoy. Hay muchos otros CDRs que están bastante interesantes, que están bastante lindos como para empezar a seguir y como para empezar a tener una idea de lo que pudiera pasar en el futuro, en las próximas jornadas. Pero si querés ver más, obviamente déjamelo en los comentarios y quizás mañana o pasado puedo llegar a estar haciendo un nuevo video con el resto de CDRs que me guardé ahí, que están bastante interesantes como para empezar a seguir, ¿eh? Así que obviamente no olvides de suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y si querés aprender cómo hacer este análisis técnico, si querés aprender más de inversiones, yo doy un entrenamiento particular, un entrenamiento personalizado a cada uno que quiera entender un poco más del mercado y entender cómo hacer análisis técnico y cuál es mi método de inversión, ¿eh? Así que si querés saber eso, déjame en los comentarios cuál es tu intención, que querés aprender análisis técnico o querés aprender pura y llanamente de inversiones, que obviamente tengo esas dos modalidades para enseñarte.
Y yo me voy a estar contactando con vos, y si no, me podés dejar un mensaje en todas mis redes sociales, que obviamente te invito a que me sigas. Estoy subiendo contenido muy pero muy interesante en mis redes sociales y que te va a servir mucho en todas tus inversiones. Así que de mi parte nada más, espero que te haya gustado, y si querés que continuemos con estos videos, dejame un me gusta y déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos, chau chau.